¿Será posible que la reincorporación de los reservistas colombianos se dé en Colombia? Se hizo un llamamiento de las reservas de primera línea. Imagínense, hubo reservistas que estuvieron en la guerra, pasaron otra vez al ejército después de 30 años. Después de 30 años de haber abandonado la institución, pasaron otra vez a engrosar las filas de la institución, del ejército. ¿Será posible que en Colombia vuelvan a reincorporar a los reservistas de primera línea? Para contestar esta pregunta estamos aquí con mi capitán Sánchez Varillas, que nos va a responder ciertas dudas que tenemos muchos sobre la reincorporación de los reservistas colombianos. Mi capitán, ¿será posible que la reincorporación de los reservistas colombianos se dé en Colombia? Vamos. Hola Nelson, para mí es muy grato saludarte a ti, a tus seguidores, a mis seguidores en este formato de podcast que debemos hacerlo más continuo. Pues para resolver algunas dudas de gente en los comentarios, en los chats tuyos y pues también en mis chats. También la idea es tener un mayor alcance en lo referente a que tu público también vaya aprendiendo un poco más de algunos conceptos generales de la fuerza pública e igualmente mi público también termine mezclándose un poco con tu público y pues también sepan un poco de qué piensa la persona que ha prestado servicio militar. Entonces va dirigido, este tipo de podcast va dirigido pues también a todo colombiano, a toda persona que esté por fuera, a toda persona patriota, a toda persona que prestó su servicio militar, aquellas personas que quieren prestar servicio militar, a los que son reservistas y a los que son veteranos, patriotas en general, prefiero llamarlos yo. Bueno, resolviéndote algunas preguntas que hacen en tu chat y también en el mío lo han hecho, hablaban de que si existe una posibilidad de un llamamiento a las reservas de primera línea. Se preguntarán, primero hay que definir qué es reservas de primera línea. En Colombia está estipulado que las reservas de primera línea son las personas que alguna vez estuvieron dentro de las filas de alguna de las fuerzas, bien sea ejército, fuerza aérea, armada, infantería de marina, inclusive IMPEC, inclusive policía, inclusive colegios militares, personas en las escuelas de formación que alcanzaron a durar por lo menos un año y bueno, y algunas otras cositas más allí. Ellos son reservas de primera línea. Aquí en Colombia se tiene estipulado pues que las reservas de primera línea van desde los 18 hasta los 35 años. 18 hasta los 35 años hasta donde tengo conocimiento. Significa que si ya pasaste de los 35 años, pues ya no harías parte de la primera línea. Los reservistas o reservas de segunda línea son aquellos que definieron su situación militar pero que nunca estuvieron dentro de la fila. Aquellos que quedaron exentos por alguna situación, por X u otro motivo. El llamamiento siempre, en teoría, se va a hacer a los reservistas de primera línea. Pero ahora los reservistas de primera clase, después que terminan su servicio militar, después que pasen 10 años, ya dejan de ser reservistas de primera clase, sino que pasan a ser segunda clase. Entonces, los que prestaron servicio militar por ahí en el año 2013-2014, ya no son reservistas de primera clase, sino que son reservistas de segunda clase por la categoría. Mi capitán, en Colombia ha existido un hecho histórico, o sea, algo que haya pasado anteriormente, donde haya visto un llamado para los reservistas colombianos y se haya hecho una reincorporación para aquellos reservistas. Y claro, Nelson, si ha habido un histórico, si ha habido un antecedente de llamamientos de las reservas de primera línea. Recuerden que en la historia de Colombia ha estado marcado por muchos conflictos. Entonces, tuvimos una guerra de los 1000 días. Sí, obviamente la guerra, eso fue en el año de 1902, no hubo problema. En el año de 1932, que ya hubo la guerra con el Perú, se hizo un llamamiento de las reservas de primera línea. Imagínense, hubo reservistas que estuvieron en la guerra de los 1000 días y pasaron otra vez al ejército después de 30 años. Después de 30 años de haber abandonado la institución, pasaron otra vez a engrosar las filas de la institución, del ejército, ¿cierto? Entonces, que pasaron fue a la guerra del Perú. Eso fue en el año de 1932. Igualmente, Nelson, hubo un llamamiento a unas reservas en el año de 1944, cuando el presidente de la época, que era López Pumarejo, se fue por allá
a verificar unos ejercicios y terminó retenido por unos militares golpistas de la época. Entonces hicieron un llamado a los reservistas de primera línea y también reincorporaron, reencaucharon como 5.000 de la época. Bien, nos damos cuenta que en el año de 1948, antes de que sucediera, un poco antes de que sucediera el Bogotazo, también hubo un llamado de las reservas de primera línea para engrosar las filas de las tropas del ejército como tal. Y después del Bogotazo, otro llamado también que hicieron. Ahí mismo, básicamente en el mismo año se hicieron dos llamados de la reserva. En el año de 1986 hubo también un llamado, pequeño pero lo hubo. Pero ya pasaron a conformar el soldado universal que existía en su momento, pasó a un soldado voluntarios de la época, los soldados voluntarios de la época. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en la parte más reciente, en el año 2002, significa que hace 22 años, Nelson, 22 años hubo un intento de llamamiento. Es decir, cuando estuvo el presidente Álvaro Uribe, hubo un intento de llamamiento. Pues ¿por qué? Pues porque recuerden que se iba otra vez a la retoma del Caguán y todo eso, iban a reincorporar gente. Pero ¿qué prefirieron hacer? Sencillo, alargaron los que prestaban servicio militar, que eran soldados bachilleres de la época, pasaron de prestar 1 año a 1 año y medio. Y los soldados regulares que estaban prestando 1 año y medio pasaron a 2 años. Y se ahorraron el llamamiento de la reserva de primera clase. Ahora, ¿cómo hicieron con los comandantes? Sencillo, ahí hubo cursos extraordinarios, que no eran nuevos, también venían desde atrás. Pasaron soldados profesionales a ser cabos y cabos a pasar a oficiales y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que a partir de allí el ejército se fue fortaleciendo, se fue engrosando y no hubo necesidad del llamamiento a las reservas de primera línea. Eso es bueno tenerlo en cuenta, Nelson, porque ya hoy en día existen muchas formas de agrandar las tropas como tal sin necesidad a veces de llamamiento a las reservas. Como te lo venía explicando, alargando, modernizando, pagando mejor. Ya ahora por lo menos los soldados, el que presta servicio militar ya va a tener un salario mínimo. Entonces ya sería un empleo como tal. Entonces usted se imagina, ya dejaría de ser, qué sé yo, un servicio militar voluntario o un servicio militar obligatorio a pasar a un servicio militar selectivo. Es decir, donde ya la fuerza no tiene que preocuparse por completar las cuotas, sino simplemente con base en los beneficios que da, se vuelve tan atractivo ser soldado de que pasarán acá. Y si la situación del país sigue decayendo como está, le aseguro que pasarán muchas personas a engrosar la fila de la institución y se matan 2 pájaros de un solo tiro. Se reduce las cifras de desempleo y se mejora acá en la fuerza. O también puede aumentar la edad de incorporación para ser profesionales o suboficiales o oficiales, ya que ustedes saben que siempre es hasta los 24 años de edad y 30 años, pero para los que son profesionales en alguna carrera que hayan estudiado, pero los que no hayan estudiado tiene que ser hasta los 24 años. O sea que hay muchas personas que no le dan la oportunidad de poder seguir porque muchos prestan su servicio a los 23. Cuando salen tienen más de la edad y pues por ende no pueden continuar. Deberían de al menos aumentarla hasta los 35 años que está en Estados Unidos o en otros países. Bueno, Nelson, tengamos en cuenta que en Estados Unidos existe Fuerza Aeroespacial, existe Fuerza Aérea, existe Guardia Costera, existe Guardia Nacional, existe Ejército, existe Armada, existe, bueno, un sinnúmero de fuerzas allá, diferentes acá a Colombia. Y también allá existe reservista, es decir, gente que no ha prestado servicio, que nunca ha prestado servicio, pero pasan a las reservas. Esas personas normalmente van desde la edad de los 18 hasta los 24 años. De los 18 a los 24 años pasan a ser reservistas. Ojo, sin nunca haber estado en la fuerza. ¿Y qué tienen que hacer? Sencillo, simple. Todos los fines de semana durante determinado tiempo van a un entrenamiento y 2 semanas
al año hacen un entrenamiento básico tal cual como hacen los soldados permanentes. Es decir, allá en Estados Unidos existen unos soldados permanentes y existen unos soldados reservistas. ¿Qué beneficio? Ahora, ¿por qué lo tienen ellos así? Porque tienen unos beneficios, tienen becas. Es decir, o sea, para que me entiendan un poco más. Usted terminó su servicio, terminó su bachillerato. Una vez termina el bachillerato, dice, yo quiero ser reservista, pero no quiero ser soldado. Entonces, ingreso a un batallón de reservistas. Ah, ¿y en qué consiste eso? Simple, voy, me presento, allá me incorporan como soldado, me incorporan como reservista. Entonces, el último fin de semana de cada mes voy y hago un entrenamiento. Casi aquí en Colombia lo que llamaríamos soldado por un día, pero durante todos los meses. Y así voy a mantenerme siendo un reservista, voy a obtener unos beneficios por ser reservista. O sea, es un modelo completamente diferente el de acá. Tienen becas, tienen subsidios, tienen un sinnúmero de ventajas. A Colombia pues básicamente le falta mucho para llegar allá. Ahora, dependiendo cómo esté la situación del país, también se puede decir, tengamos en cuenta que siempre que se hace este llamado es porque hay un estado de sitio o un estado de conmoción interior. Esos han sido los antecedentes que han habido en Colombia. Por ejemplo, no solamente de conmoción interior, casos de guerrillas, problemas de liberales con conservadores de la época, sino que también, Nelson, cuando es con guerra con el extranjero, con guerra con un país extranjero, como fue el caso de Colombia con Perú. Bueno, espero que les haya gustado este video a todos ustedes. Estaremos interactuando un poco más sobre este tema de reincorporación. Esperemos que el gobierno escuche nuestra propuesta y pueda lanzarnos algo que beneficie a todos los reservistas colombianos. Y dándole las gracias a usted, mi capitán, por estar aquí acompañándonos y aclarándonos muchas dudas que tenemos nosotros, ya que usted fue un oficial del Ejército Nacional y tiene amplio conocimiento en el tema. Muchas gracias a todos por escucharnos y los invito a que le den like y compartan este video para que llegue al alcance de más personas y a las personas adecuadas que puedan escuchar este tema y darnos alguna solución. Nos vemos y hasta la próxima. Estamos pendientes, sí señor, saludos.